nos decía siempre Jason de que esta cuestión de que, o sea, lo de la Rebeca y el padre cuando hubo la reunión, dice que en ese tiempo si una mujer se comprometía con el otro, se casaba, se case o no se case, y ella quedaba como si fuera su mujer. O sea, en el asunto de que ya las otras mujeres no lo molestaban. Eso por lo menos le cubrió, decía Jason, de que él esté tranquilo en esa parte, que ya no lo molestaran las mujeres, ¿ves? Porque, desde luego, porque con lo que nos explica Jason, dice que era un ser muy impresionante. Los mismos que se han entrevistado con él decía que era una persona que por ejemplo, el mismo senador pues, Pluvio Lenturi, que él aceptó la misión de ir a Palestina del emperador, pero uno de los motivos era para ver si por allá encontraba una cura para su hija que tenía lepra, que posiblemente ellos decían que uno de los esclavos le había contagiado a su hija. Así que, y la niña se puso más delicada y pensaba que podía ya morirse, ya no quería comer la niña. Entonces, como su mujer se había convertido al cristianismo, pero no sabía nada a su marido, porque claro, pues él era el senador, él era la ley ahí que había mandado el emperador ahí, ¿ves? Estaba Pilato, estaba todo eso, pero más que todo era el juez, era todo ahí, ¿ves? En Jerusalén. Entonces, como representante de romano, él pues no podía acercarse así, que incluso le reclamó después ya a la mujer de que él no podía estar haciendo eso, que convertirse al cristianismo, estar en eso. Entonces la mujer le dijo que él vaya y lo busque al profeta, porque su hija ya se podía morir. Él a duras penas, como se dice, aceptó y se fue y no sabía cómo acercarse. Se quedó cerca de una fuente que estaba cerca del lago donde él predicaba. Y se sentó ahí porque la gente pues pasaba y lo miraba, como no lo querían pues a los romanos ni a nada, porque eran los que habían ocupado su tierra. Entonces le miraban así, ¿ves? Y él se hizo el que por casualidad estaba ahí. Dice que el Señor Jesucristo llegó ahí. Alguien me busca aquí, decía. Y entonces él se sorprendió de ver lo que llegó donde él estaba. Y entonces dice que fue un encuentro que él no supo qué, porque en ese momento fue como si se le cayera todo su ego, todo su de ser senador, uno de los senadores más respetados, que había sido asesor de muchos emperadores por más de 20 años. Y él mismo se sintió pues que era nada frente a él. Él que había estado frente a emperadores, a reyes, personajes bien que nunca se había sentido así. Todo confundido, no podía hablar, no podía Y el Señor le dijo que él sabía que él venía, pero era más por la madre que por él. Y que la fe de su madre es la que lo va a curar. A la niña le dijo. Y que vuelva a su casa, que ya la niña iba a estar curada. Y él no salía de su situación confusa, que no sabía nada. Después ya se fue reponiendo cuando ya el Señor Jesucristo ya se alejó de ahí.
Pero el Señor Jesucristo le dijo que lo siga, que deje todo, que todo era perdonado, porque la visión que tenía el Señor Jesucristo decía, ya es suave, pero es penetrante, decía. Parece que penetra todo el organismo, decía, era una cosa impresionante. Y le dijo que él lo siga y que se iba a ahorrar 2000 años de vida que él tenía que hacer por todos los karmas y todo eso, ¿sabes? Deuda contraída de mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasaba con la situación de este senador? Él decía todo lo que había trabajado, todo lo que había construido para tener todo lo que tenía. Estaba entre las principales familias de Roma. ¿Y qué pasaba si él lo seguía? Entonces, eran muchas cosas las que tenía él, pues, ¿ves? En ese sentido, dejarlo todo con una posición envidiable para muchos, la que él gozaba, porque tenía la de ser asesor, ser siempre de los últimos emperadores que habían habido. Él era asesor, participaba en el Senado como uno de los principales senadores, tenía una carrera bien llevada hasta ese momento. Entonces, y bueno, eso era lo que en ese momento él pensó, ¿no? Pero pasando casi 2000 años, el romance de Manuel, usted lo va a encontrar en la historia de Proverbio Lentuni, Chico Javier, decía él que ni en estos 2000 años he podido llegar a y había sido una vida de muchos problemas, de muchas situaciones que él tuvo que pasar, y se acordaba de lo que le había dicho el Señor, que si él lo seguía, todo estaba perdonado. O sea, el perdón del Señor Jesucristo no es perdón de esta vida nomás, de lo que ha hecho la persona. Es mucho más allá de todo lo que se puede imaginar una persona, que quede limpio totalmente. Y él tuvo que pasar, hasta lo enceguecieron pues en el sitio de los judíos, ¿no? Es que ahí estaba, fue tomado prisionero por uno de los que estaban ahí, y antes que lleguen los romanos hasta ahí, lo sometieron a una que quedó ciego. Así que él mismo decía que si él le había dicho sí al Señor y dejarlo todo, no le haya pasado eso. Entonces nosotros tomamos aquí una reflexión. Por ejemplo, el sí de la Virgen María en la Anunciación, el sí de San Pedro cuando estaba en su barca, que la dejó ahí, su barca, cuando le dio sí al Señor, cuando le dijo que lo siga. El sí de Mateo, pues cuando él estaba cobrando impuestos y el Señor le dijo que lo siga. Él dejó ahí todo, ni arregló ni nada, se fue con el Señor Jesucristo. Pero cuán difícil es decirle sí en el momento y dejarlo todo. Muy pocas personas creo que hay para que hagan eso. Acuérdense también del joven ese que tenía todo, había cumplido, había llevado todos los mandamientos, y le dijo al Señor que vaya y regale todo lo que tenía y que lo siga. No volvió más. ¿Ve? Cuán difícil es decirle sí al Señor. Si tocara, ¿no? Por ejemplo, presentarse y que le diga algo a una persona que lo siga en ese momento, nadie pues tiene arreglado todo, ¿no? Muy difícil que alguien, o como sea, pero aquí se toma la enseñanza de que lo hicieron la Virgen María en la Anunciación, lo hizo San Pedro cuando le dijo, y él dejó su barca como sea así, y todos los discípulos pues fueron así, que lo siguieron a él inmediatamente, dejándolo todo. Pero es difícil decirle sí, ¿no?
Analizándolo es difícil. No todos somos así, pues todo, pero para todos no es que, digamos, haya no, es difícil la decisión en ese momento, ¿ves? Bueno, una reflexión sobre este hecho, sobre las cosas estas, ¿ves? De que cuán difícil es decirle sí al Señor y seguirlo. La conversión misma, pues fíjense cómo va, es un proceso que no es inmediatamente, es un proceso que va a la persona de a poco. ¿Ve? Entonces, hay varias cosas que se pueden analizar desde ese punto de vista. Pero dice que era impresionante ver. Sí, a mismo Yason dice que era una cosa impresionante cuando él lo estaba observando a una persona. Porque él no observaba la vida de esta que había llevado en esta, sino es tan rápido su análisis, tan profunda que él sondea el alma, el espíritu. En poco tiempo de observación llega a conocer tantas cosas la persona. ¿Ve? Por eso él le decía así. Y eso era lo que lamentaba Emmanuel. En su libro Romance de Emmanuel la va a ver toda su historia, todo lo que le pasó y este pasaje que él ya como espíritu Emmanuel lamenta que en todo el tiempo que pasó desde entonces no ha terminado, dice, él no considera de que todavía le falta mucho. Y si hayas estado siguiendo al Señor Jesucristo, te quedaba libre de todo. Pero sopesó mucho lo que tenía en el mundo, en este caso, ¿ves? Lo que era él, la situación que ella había ganado. Bueno, siempre, ¿no? Y así hay varios casos en la misma Biblia de que él, pero que la persona muy difícilmente lo puede hacer. Pero eso no es por ellos, es por todos nosotros, que es muy difícil que lo hagamos. ¿Ves? Si tocara el momento, siempre hay algo pendiente, ¿ves? Para todos. Pero esa es la cuestión, ¿no? De mirar a estos seres de esa época, que ellos supieron decirle sí. Hay muchas canciones pues, cristianas. Hay, por ejemplo, Seguirte a ti, Señor, ¿ves? Dicen una canción, hay otras y así. Pero vámonos al hecho y es difícil. Pero nos decía Yason que era impresionante, era un ser muy impresionante, un ser divino muy impresionante. Así que era muy impresionante. Ese que escrutaba, pues sondeaba el alma, como se dice, y en poco tiempo, cuánta existencia analizaba, qué capacidad, ¿no? Qué capacidad. Eso en este caso estamos viendo de un ser como un romano no creyente, lo que era, ¿ves? Y cómo se sintió él. Se sintió que él no era nadie frente a él, pese que él mismo lo analizaba, que era un ser que su vestimenta sencilla, humilde, que una persona así, pero que nunca se sintió ante nadie así. Él que había estado con tantos emperadores, reyes, todo eso, y nunca se sintió así. Él mismo se quedó en ese tiempo, ¿ves? Cuando le tocó. Cuando volvió a su casa, su hija estaba sana ya. Pero después de todo eso, comenzó a buscarle pretextos. Comenzó a decirle a su mujer, es que la hemos curado con todos los remedios que nos han recomendado, entonces ya han ido reaccionando, dijo. O sea, después ya de eso, ya él volvió a pensar así, ¿ves? Como lo haría. Porque en ese tiempo ser creyente, ser seguidor del Señor Jesucristo eran los pobres, eran los en cambio ellos eran la clase dominante que lo consideraban nada, ¿ves? O sea, ¿ves?
y que él era uno más de todos los que estaban ahí. Bueno.